vamos a hablar del sistema urinario. Llenar agua. El sistema urinario es corto, así que lo terminamos ahorita mismo. Por cierto, sáquenme de una duda. Por ahí, como dicen por ahí, escuché un rum rum que me dice que el próximo viernes las actividades son solo hasta el mediodía, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? No escucho. Por favor, silencio, chicos. Se supone que hay clases hasta las 10 de la mañana y de 10 a 12 va a ser la misa. Y una vez que termina la misa se supone que ya no tendríamos clases. Y en la parte administrativa tampoco tendría que ya estar trabajando. Un taller hoy día para no. Ah, ¿hay misa? Sí, de 10 a 12. Yo recién dije. Yo también. Eso dice. Bueno, está bien. Bueno, nosotros sigamos. Pero Solo quería saber. dale. Bueno, sistema urinario. Ya en práctica, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? No. El E2 El E2 no. El E2 no. no. Con el E2 no. Sin apenas el caso del 2. ¿Pero por qué, doctor? No. Sistema urinario. Cuando hablamos en adultos, por lo general se estudian como órgano genital, ¿verdad? Pero nosotros lo estudiamos por vía separada porque tienen orígenes diferentes, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a hablar del sistema urinario específicamente. El sistema urinario se forma a partir de tres estructuras muy bonitas, que son las que están ahí: pronéfros, mesonéfros y metanefros. Son tres estructuras que aparecen a partir del mesodermo intermedio específicamente, y que aparecen de forma secuencial, es decir, primero los pronéfros, que están en posición cervical, mesonéfros en parte torácica y parte lumbar superior, y más abajo, en la parte más caudal, aparecen los metanéfros. Los pronéfros aparecen a inicio de cuarta semana y a finales de la cuarta semana desaparecen, no dejan ninguna estructura de recuerdo. Los mesonéfros, en cambio, aparecen asimismo a inicio de la cuarta semana, pero estos, en cambio, sí dejan una estructura de recuerdo en el varón, que es el conducto deferente, que ya vamos a ver cómo es que aparece. En la mujer, en cambio, no deja nada. Y los metanéfros, en cambio, son quizás la parte más importante porque son los que van a dar origen al riñón. Ahora, esas son las estructuras. Sin embargo, antes de que aparezcan las estructuras, ocurre algo muy bonito, que aparecen primero sus mejores amigos. Los factores. ¿Qué es lo que ocurre primero? Lo primero es que gracias a la presencia del ácido retinoico, que como ustedes saben es un metabolito de vitamina A, el ácido retinoico, cuando está presente, lo que va a hacer es inducir la expresión de dos genes HOX, HOX4, HOX11. ¿Qué hacen esos genes HOX? Los genes HOX lo que hacen es delimitar de dónde a dónde se forma el sistema urinario. El que dice, de aquí hasta acá, es donde van a aparecer las estructuras del sistema urinario. Es decir, de dónde a dónde van pronéfros, mesonéfros, metanéfros. Es lo primero que ocurre, la delimitación regional. Y eso lo hacen genes HOX. Una vez que los genes HOX delimitan, empieza el... Buenas noches. No, el mío no, solo que veo que vienen demasiado felices. Está como que me hicieron acuerdo el semestre pasado. Asimismo, en este grupo E, como es viernes en la última clase, o sea, la última hora, como 9 de la noche, para lo que salimos. Una chica, no voy a decir quién es porque sí me acuerdo quién es. Cuando terminamos la clase, estaba así como ustedes, así. Cuando terminamos la clase, salió solo. Y voy a por las atrás, siempre me demoro porque apago, etcétera, etcétera. Bueno, como a los 5 minutos que yo salgo, la vi. Con un vestidito hasta acá, taco. Muy bien. Ya se fue a portar mal. ¿Ustedes no hacen eso, no? No.
está bien. Sí, no, hay que estudiar primero. Muy bien. Ese es el espíritu. Sigamos. Nada, para que no se duerman mal. Bueno, entonces, delimita, ¿no? Una vez que delimita, ¿qué ocurre? Tenemos el mesodermo. Mesodermo lateral, intermedio y paraxial, ¿no? En dependencia si está hacia afuera, la mitad o hacia adentro, ¿no? ¿Qué ocurre? El mesodermo lateral expresa factor BMP. ¿Qué hace BMP? BMP lo que hace es inducir que aquí en el mesodermo intermedio se expresen dos factores de transducción, PAX2 y PAX8. ¿Qué hacen PAX2 y PAX8? Hacen que aquí en este mismo mesodermo intermedio se exprese Link1. ¿Qué hace Link1? Link1 favorece la formación de un tubo bien bonito que se llama conducto primario. El conducto primario es importante porque va a servir de guía, por así decirlo, para la formación de una estructura de los mesonefros que se llama conducto mesonéfrico. Y el conducto mesonéfrico es importante porque a partir de él se forma una parte de los metanefros. Por lo tanto, el conducto primario, súper importante. Ahora, mientras todo esto está ocurriendo por este lado, al mismo tiempo, a inicios de la cuarta semana, aparecen los pronefros. Los pronefros son estas bolitas rojas que están aquí. Estos son los pronefros. Estas bolitas pronefros, este tubito que está aquí, es el conducto primario. ¿Sí? Entonces, ¿los pronefros qué son? Los pronefros son simplemente acúmulos de células mesenquimatosas, de 7 a 10, como dice el libro. O sea, un grupo de células mesenquimatosas que se forman aquí en la parte cervical del embrión. A medida que se empiezan a formar estos acúmulos de células, poco a poco empiezan a tomar contacto aquí con el conducto primario que está acá. Y al hacerlo, forman una estructura que se llama nefrotomas. ¿Sí? Ahora, como ven, se están formando los nefrotomas y mientras más avanzan en dirección caudal, los primeros empiezan a desaparecer. De tal manera que a finales de cuarta semana, chao, pronefros. No queda nada de recuerdo. ¿Sí? Pronefros. ¿Qué pasa con los mesonefros? Los mesonefros asimismo empiezan a formarse a partir de la cuarta semana, inicio de cuarta semana. ¿Y cuáles son los mesonefros? Son estas estructuras que están aquí, que asimismo no son otra cosa que acúmulos de células mesenquimatosas, mesodermo. ¿Sí? Por un lado, aquí estos son mesonefros, y al mismo tiempo, si ven como continuación del conducto primario, se forma este conducto hacia azulito, largo, que se llama conducto mesonefro. Entonces, esta estructura en azul, color bien feo, mesonefros. ¿Sí? El azul es un color bien feo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, a medida que se forman los mesonefros, poco a poco esos mesonefros se empiezan a organizar. Se organizan, y una vez que se organizan, empiezan a crecer en forma de tubo. ¿Sí? Empiezan a crecer en forma de tubo, crecen, bien bonito, hasta que toman contacto con un vaso sanguíneo. En el momento que toman contacto con un vaso sanguíneo, lo rodean, lo abrazan y forman una cápsula de Bowman. De tal manera que de esta masa que tenemos aquí original de células, se forman, si ven estas estructuras bien bonitas, que son corpúsculos renales. Y esos corpúsculos renales, como ven, terminan abriéndose al conducto mesonéfrico. ¿Sí? Eso hacen los mesonéfricos. ¿Qué más? El conducto mesonéfrico, aquí bien bonito, a finales de la cuarta semana, termina incorporándose a la cloaca. Acá abajo está la cloaca, o aquí mismo. Estos son los mesonéfros, conducto mesonéfrico aquí en rojito. Conducto mesonéfrico, se abre la cloaca, o sea, toma contacto con la cloaca. ¿Por qué eso es importante? Porque ya vamos a ver que esa es la guía para la aparición de los metanefros. Entonces aquí se abre conducto mesonéfrico ahí en la cloaca. Luego, les había dicho que a partir de los mesonefros se formaba el conducto deferente, o dejaba de recorrer el conducto deferente en el varón. Entonces, los conductos mesonéfricos están aquí, y en el varón terminan dando origen al conducto deferente, y en la mujer desaparece. ¿Sí? Mesonefros. Conducto deferente. Metanefros. Los metanefros empiezan a formarse a la quinta semana. Quinta semana aparecen metanefros, y más o menos alrededor de la novena ya tienen casi todas sus estructuras, ¿no? Ya están casi bien bonitos. Los metanefros están formados por dos partes.
esta parte, este palito de color amarillo, amarillo es el color más bonito que existe. ¿Sí o no? Muy bien. Este palito amarillo que se llama yemo lateral, que como ven la yemo lateral es una excrescencia del conducto mesonéfrico. Este es el conducto mesonéfrico que si ven que desemboca en la cloaca. ¿Y qué más es importante? Que la yemo lateral aparece, como ven, en la parte más distal del conducto mesonéfrico, cercano a su punto de inserción en la cloaca. Esa ubicación es importante. ¿Por qué? Porque si la yemo lateral no se forma aquí, sino que se forma más acá arriba, eso puede originar una patología que se llama ectopia renal, porque el riñón aparece en el lugar que no le corresponde. Por eso es que es importante recordar el lugar en donde aparece la yemo lateral. Parte más distal del conducto mesonéfrico, cercano a su punto de inserción a la cloaca. Yemo lateral. La yemo lateral es importante porque a partir de ella se forma todo el sistema colector. Y por otro lado está esta estructura, esta masa de células mesenquimatosas que se llama blastema metanéfrico. Y en el blastema metanéfrico es importante porque ahí se forma la nefrona, o sea, el sistema excretor. Vamos a hablar del sistema colector primero. Entonces ubiquémonos. Yema, blastema. Yema, blastema. ¿Cómo se forma? Originalmente la yema está aquí y el blastema está acá. No tienen contacto. O sea, ellos están ahí cerquita, como que se ven, pero que todavía no se conocen, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre primero? La yema empieza a crecer. Ya vamos a ver después cómo. La yema crece y penetra el blastema metanéfrico. En el momento que la yema crece e ingresa en el blastema, la yema lo que hace es ensancharse, se vuelve ancha. Y al hacerlo forma la pelvis renal. Una vez que se forma la pelvis renal, la yema crece un poquito y se ramifica. Y al ramificarse forma cálices mayores. Los cálices mayores crecen un poquito, se vuelven a ramificar y forman cálices menores. Los cálices menores crecen un poquito, se vuelven a ramificar, crecen otro poquito, se vuelven a ramificar, crecen, se ramifican, formando la pirámide renal. De tal manera que todo el sistema colector se forma por procesos sucesivos de crecimiento y ramificación de la yema lateral. De tal manera que la yema lateral en general nos da origen a ureter, pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, pirámide renal. ¿Preguntas con eso? Está fácil, ¿verdad? Está bonito, ¿verdad? Tengo traumas con esos factores, pero bueno. No, Top 5. Esto es lo que explica por qué la yema crece. Porque si no es aburrido, ¿verdad? ¿Qué es eso de que la yema crece y se ramifica y ya? Aburrido, ¿verdad? Asertivo. ¿Qué ocurre? Ubiquémonos primero. Conducto mesonéfrico, yema lateral y la bolita, blastema metanéfrico. Al inicio no es que están pegados, ¿no? Están, como les decía, yema por aquí, blastema por acá. Separados. ¿Quién los junta? El mesodermo adyacente. ¿Qué es lo que ocurre? El mesodermo adyacente, acuérdense que estamos todos en mesodermo, ¿verdad? Entonces todo esto que está aquí en blanco sería mesodermo adyacente. ¿Qué hace el mesodermo adyacente? Expresa factor WT1. WT1 va a inducir la expresión de un factor en el blastema, o sea, WT1 estimula el blastema responde expresando un factor que se llama factor neurotrópico derivado de la guía, GDNF, factor neurotrópico derivado de la guía. ¿Qué hace el factor de la guía? El factor de la guía, liberado por el blastema, va a tomar contacto con su receptor, que se llama CELET, que se encuentra ahí en la yema lateral. Entonces el factor de la guía va y se une a su receptor que está en la yema lateral. Resultado de esa unión, la yema crece. Así es como la yema empieza a crecer, gracias al factor derivado de la guía. Y penetra en el blastema. Pregunta, ¿queremos que la yema crezca de largo? No, ¿verdad? Queremos que crezca y se ramifique, por lo tanto queremos que crezca un poquito, ¿verdad?
¿Cómo hacemos para que crezca un poquito? Un inhibidor. Para eso está el blastema, digo, el mesodermo adyacente. En el momento en que la yema lateral empieza a crecer, el mesodermo adyacente expresa factor BMP. ¿Qué hace BMP? BMP inhibe al factor derivado de la glía. Entonces, en el momento en que el factor de la glía hace que la yema crezca, en el momento que la yema crece, el mesodermo adyacente inmediatamente libera BMP. ¿Qué hace BMP? Inhibe al factor de la glía. Resultado, la yema para, ya no crece. Pregunta, ¿y queremos que la yema ya no crezca? ¿O queremos que siga creciendo? Que siga creciendo. ¿Y cómo hacemos para que siga creciendo? Entonces ahí, en el momento en que la yema deja de crecer, ¿sí?, el blastema responde liberando un factor que se llama gremlin. ¿Qué hace gremlin? Gremlin inhibe a BMP. En el momento en que se inhibe BMP, ¿qué pasa? Al inhibirse BMP, el factor de la glía nuevamente hace que la yema crezca. En el momento en que la yema crece, se expresa otra vez BMP. BMP inhibe al factor de la glía, yema deja de crecer. Yema deja de crecer, gremlin inhibe a BMP. La yema vuelve a crecer. Y así. Por eso es que la yema crece un poquito, se ramifica, crece otro poquito, se ramifica, crece otro poquito, se ramifica. Gracias a este doble sistema de inhibición. No lo había pensado así, pero bueno, sí, tiene razón. ¿Preguntas? Cuenta. La expresión W1 es para mí y la de GDM es para que crezca. Claro. Este de acá es el que estimula al factor de la glía para que la yema crezca. Es como decía, el WT1 es como... ¿cómo que se llama esto? Los que... sí, es que iba a decir un nombre más bonito, ya, pero bueno, ya. Digamos que es el que acolita, ya. Es que los vea dos amigos ahí, que están ahí, como que no se deciden, ya, y es el que se decide. Doménica. El que le da el empujoncito, ya. Doménica. ¿Preguntas? Bueno, pero ahí no termina. Ahí simplemente lo que hemos hecho es que la yema crezca, nada más. Para continuar, nos vamos a este otro dibujito. ¿Qué ocurre? La yema crece, gracias al factor de la glía. Ahora, el factor de la glía hace más cosas. ¿Qué hace? El factor de la glía, este de aquí, aparte de que hace que la yema crezca, el factor de la glía va a inducir que aquí en la yema se expresen dos factores de transcripción, que son estos de aquí. El factor de crecimiento fibroelástico 2 y el factor LIF. ¿Por qué son importantes esos dos factores? Esos dos factores van a inducir que a ambos lados de la yema lateral y a ambos lados de todo el túbulo colector se empiecen a formar acúmulos de células mesenquimatosas, aquí y acá. Y esos acúmulos de células mesenquimatosas son importantes porque van a formar las vesículas renales. Las vesículas renales son las estructuras a partir de las cuales se forma el sistema excretor, o sea, los túbulos renales. Para los que ya vieron eso en práctica, lo que ocurría es esto, o lo que hace el factor 2 es esto. Aquí está el túbulo colector. ¿Ya? Gracias al factor fibroelástico 2 y al LIF, hacen que a ambos lados de este túbulo colector se empiecen a formar estos acúmulos de células mesenquimatosas, que al inicio son cúmulos de células, nada más, que se llaman vesículas renales. Esas vesículas renales después se agrupan, o sea, se ordenan. Y al ordenarse, forman esta estructura con una luz ahí en su parte media. ¿Sí? Una vez que se forma esta estructura, gracias a unos factores de transcripción bien bonitos, como el sistema delta NOC y la cancadrina, esto empieza a crecer en forma de tubo. Y así forma el túbulo renal. Así es como va a iniciar.